tomar sus asientos. Vemos cómo en los primeros versículos se habla acerca de este rey, el cual había tomado a unos discípulos, apóstoles, unos de la iglesia, para creyentes, para maltratarles, nomás para divertirse. Y después prendió a Jacobo, el hermano de Juan, y lo mató. No contento con eso, y para congraciarse con los judíos, tomó a Pedro y lo encarceló para que él corriera la misma suerte que Jacobo. Pero hubo una intervención divina, poderosa, de parte de Dios. Así que después de esto, este hombre es enjuiciado por Dios. Este hombre es destruido por Dios. Así que en estos versículos vemos la valentía de los mártires de Cristo. Vemos la milagrosa protección de Dios hacia ellos y hacia la iglesia. También vemos la soberanía en permitir que ejecutaran a Jacobo y liberar a Pedro. Y también vemos al final, ya casi del capítulo 12, el progreso o la eficacia en el avance del evangelio. Es en lo que Lucas, que es el autor humano, el autor principal o el autor divino, es Dios quien inspiró esto. Es lo que se enfoca en este texto. Así que Lucas ha venido registrando una conversión maravillosa en el libro de Hechos, una tras otra. Los 3000 en el día de Pentecostés, los samaritanos, el etíope, el eunuco Saulo de Tarso, Cornelio, el centurión gentil y la multitud mixta en Antioquía, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y él está a punto también de describir aquello que conocemos como el primer viaje misionero. ¿De quién fue? Pablo. Pero antes, él registra una serie de sucesos adversos, como fue la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Ambos apóstoles, ambos líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero una de las cosas que vemos, no solamente en este texto, pero a lo largo de la historia, es que es en vano luchar contra un Dios todopoderoso. Es en vano, es inútil. A través de la historia vemos el fracaso de aquellos que han querido rebelarse contra Dios. ¿Cuál rebelión viene a su mente? La primera que viene a su mente, de parte de la criatura hacia Dios. ¿Cuál viene a su mente así? Dan. Desobediencia de la criatura siempre ha sido la rebelión en general, pero vemos aún en el cielo que hubo una rebelión en el cielo. Lucifer, más conocido como Satanás o el adversario, este fue el más grande de todos los seres creados y fue el primero que se rebeló contra su creador. Fue expulsado del cielo con un tercio de los ángeles
conforme Apocalipsis 12:4 lo describe. En los tiempos bíblicos también hubo quienes trataron en vano de batallar contra Dios. Uno de los primeros en la larga línea de los gobernantes que lucharon contra Dios, un gobernante que se les venga a la mente, que haya luchado contra Dios, se haya rebelado contra Dios. Faraón. Este gobernaba en Egipto en la época del Éxodo, y vemos cómo pelear contra Dios resulta en un costo muy caro. Esto le pasó a Faraón, le resultó muy caro a él, y no solamente a él, sino que pasó arrasando a su pueblo también, con horribles plagas que al final culminaron en la muerte de todos los primogénitos egipcios. Sin embargo, Faraón siguió en su necedad peleando hasta que su ejército fue ahogado en el Mar Rojo. Es triste, incluso muchos líderes del propio pueblo de Dios lucharon contra él, contra Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Destrucción. El resultado de pelear con Dios es siempre para nuestra destrucción. Destrucción. Lo fue para incluso el pueblo de Dios. La destrucción del reino del norte por medio de Asiria y del reino del sur por medio de Babilonia. Y es que Dios no tolera la rebelión, ni siquiera entre las filas de su propio pueblo. No lo tolera. ¿Y qué creen que pasa si nosotros, creyentes, ya peleamos con nuestro hacedor? Isaías dice: ay de aquel que contiende contra su hacedor. Es una batalla que nunca vamos a ganar, pero sin embargo es como si quisiéramos todo el tiempo estar en contra de la voluntad de Dios, cuando al final Él termina siempre haciendo su voluntad. En la época del Nuevo Testamento, una familia de gobernantes, y esta se destaca por batallar con Dios. Y esta es la de los Herodes. La de los Herodes. Herodes, el patriarca de la familia, se le conoció con toda modestia como Herodes el Grande. Herodes el Grande. Este era un hombre sanguinario, un hombre que mató a una de sus esposas. Incluso él mató a su mamá también. A muchos de sus hijos los mató. Era un hombre tirano. Este fue el causante de mandar a matar a todos los niños en los tiempos de Jesús, porque se veía amenazado que le fueran a quitar el reino. Y en el día de su muerte, él, como era un hombre odiado por todos y sabía que nadie iba a llorar en su funeral, tomó a importantes líderes judíos, los encarceló para que el día de su muerte los mataran, y así hubiera tristeza y llanto en el día de su muerte. Era un tipo sanguinario. El Herodes de este capítulo, de nuestro texto, Agripa I, fue un tirano, el tirano responsable de este doble ataque a la obra de Dios. Herodes fue el nieto de Herodes el Grande, compartía algunas de las características con su abuelo. Era judío por religión,
de sangre de parte de su abuela, era descendiente de los macabeos, era gran amigo de los emperadores Calígula y Claudio. Este último, Claudio, restituyó todos los territorios de su abuelo a él, así que era un hombre poderoso. A Herodes se le conocía por su participación y su preocupación por perseverar la paz en Roma, la paz romana en Palestina, por lo que le disgustaban aquellos que amenazaban con interrumpirla. Y tres cosas que nosotros vemos de él en estos primeros 4 versículos de este capítulo 12 de Hechos, es que el primero está en el versículo 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí comenzó su juego al maltratar a algunos de la iglesia, pero pronto se volvería contra los principales líderes. Así es el pecado. El pecado comienza con poquito. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Yo creo que esto no es muy grave. Y así comenzamos con el pecado, a jugar, a coquetear con el pecado, y pensamos que podemos controlarlo. Yo tengo el control, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pero cuando menos vemos, cuando nosotros pensamos eso, es que ya el pecado nos tiene. Ya nos tiene. Así que este comenzó a jugar a maltratar a los de la iglesia, y después se fue ya con los más grandes. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo. Ahora ya no solamente estaba jugueteando, ahora ya mató a uno de los líderes, de los apóstoles, lo degolló. Este era el hermano de Juan, o conocido también como Santiago. Era uno de los 4 primeros discípulos de Cristo y uno de los 3 que acompañaron a Jesús en la transfiguración, o que también lo acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo, y en el huerto de Getsemaní cuando Jesús los llamó que fueran con él para que orara. A él y a su hermano Juan, Jesús les había dicho que habían de beber la copa de la cual Jesús iba a beber, y compartirían el mismo bautismo, es decir, participarían de los sufrimientos, al igual que nosotros se nos es concedido, no solamente que creamos, sino que padezcamos por Cristo. Ahora aquí se cumplía esta predicción que Jesús les hizo a Juan y a Jacobo. Pero en la soberanía de Dios, Dios permite que Jacobo participe de estos sufrimientos a través de su muerte, de ser degollado, cuando Juan, al otro que también le dijo lo mismo, moriría de viejo, pero exiliado. Jacobo fue el primer apóstol en recibir la corona del martirio y mostró así a los demás lo que podían esperar. Esta breve mención que se hace de la muerte de Jacobo, ¿no? A diferencia de Esteban, que Lucas se encarga de describir, darnos más detalles. Sin embargo, aquí es breve,
Pero esta breve mención basta para hacernos saber que los primeros predicadores del Evangelio estaban seguros de la verdad que predicaban. Tanto estaban seguros que la sellaron con su sangre. Todos murieron como mártires, excepto Juan, que murió en el exilio. ¿Creemos de verdad lo que predicamos? Tanto así que podríamos sellar eso que predicamos o sostenerlo con nuestra sangre, nuestra vida. O no vayamos tan lejos, que si nuestro trabajo estuviera en riesgo a causa de la predicación del Evangelio, no porque no estés en el trabajo leyendo la Biblia o haciendo otras cosas en vez de estar trabajando, no, pero una verdadera confrontación y que estuvieran en riesgo tu trabajo, o con el pecado. ¿Sí? Realmente esta verdad que creemos está afectando nuestras vidas en lo cotidiano. Nos abstenemos de cosas pecaminosas porque sabemos que hemos sido salvados y no queremos ofender a nuestro Salvador, aquel que pagó nuestra salvación con su sangre. Es para que nosotros reflexionemos. En el versículo 3 dice: y viendo que esto, o sea, el haber decapitado a Jacobo, el apóstol, había agradado a los judíos, ¿no? Y el hecho de que los judíos se complacieran en el asesinato de Jacobo, eso también los hacía cómplices del crimen. Los hacía cómplices. Como Romanos dice, no solamente los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Entonces, continúa diciendo, procedió a prender también a Pedro. En otras palabras, lo encarceló. Y esto fue en los días de los panes sin levadura, lo que seguía inmediatamente a la Pascua, y durante la cual la ley judía prohibía los juicios y las sentencias. Entonces, en consecuencia, en el versículo 4 dice: habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel hasta que pasara la Pascua. Y esta no era una cárcel cualquiera. Recuerden que ellos ya habían estado encarcelados por parte del Sanedrín. ¿Y qué había pasado? Habían salido libres. Pero entonces aquí los ponen en una de alta seguridad. Una cárcel de alta seguridad. Y no solamente los encarcelaron, pero entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que no se turnaran y para que les custodiasen, o sea, día y noche cambiando, para que estuvieran bien seguros de él. Y se proponía más aún a sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para que le sirviese de gran entretenimiento a la gran multitud de judíos. Recuerden que el día de la Pascua venían judíos de todas partes del mundo para venir a hacer sacrificios. De la dispersión, cuando hablo del mundo, de la dispersión de los alrededor de Jerusalén. Entonces, lo
querían hacer un espectáculo, un juicio tipo espectáculo, donde las multitudes de los judíos fueran expectantes de esto. Herodes proponía matar a Pedro. Sin embargo, en la voluntad de Dios, el plan de Dios se disponía a librarle, arrebatándole de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Seguramente la iglesia de Jerusalén no había olvidado las prisiones anteriores de Pedro, y por orden del Sanedrín, de cómo Pedro y Juan, después de su primera liberación, se habían unido al resto de la iglesia, ¿no? Y habían orado. ¿Se recuerdan la oración? Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué se amotinan los gobernantes contra ti? Porque verdaderamente se han unido en esta ciudad Poncio Pilato y todos los gobernantes para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediese. Ellos sabían de eso, la iglesia sabía, recordaba eso, lo recordaba muy bien. Habían afirmado la soberanía de Dios. En el segundo encarcelamiento del apóstol, un ángel del Señor había abierto las puertas de la prisión y la había liberado, conforme a 5:19 de Hechos. ¿Acaso no podría hacerlo una vez más? ¿Acaso no podría volver a hacerlo? Pues así fue. En el versículo 5 dice: así que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Llorando por Pedro? O dice, pero la iglesia hacía sin cesar, y ese sin cesar es constantemente y fervientemente oración a Dios por él. Porque la iglesia creía a Dios, le creía a Dios, por eso oraba. ¿Sabes por qué tú no oras? ¿Por qué no oramos? Porque no le creemos a Dios, no confiamos en Dios. Pensamos que nuestras oraciones no sirven de nada. ¿Para qué voy a orar? La iglesia le creía a Dios, por eso oraban incesantemente, incansablemente. Y aquí tenemos al mundo y a la iglesia en coalición. Cada entidad portando un arma. Por un lado estaba la autoridad de Herodes, el poder de la espada, la seguridad de la prisión. Pero por otro lado la iglesia dedicada a la oración, la cual es el único poder que poseen los desposeídos. La oración es un arma eficaz, mis amados hermanos, eficaz, que muchas veces desperdiciamos. Muchas veces lo hacemos cuando no oramos, cuando no confiamos en Dios. Miren lo que sucedió en respuesta a la oración. La liberación fue precisamente la noche anterior al día en que Herodes le iba a sacar para procesarlo y ejecutarlo. Esas eran sus intenciones. La liberación fue un milagro. Y así muchas veces pasa, mis amados hermanos. Ya al final, cuando ya no vemos la luz, cuando estamos en completa oscuridad, cuando vemos que ya no hay
salida, cuando vemos que ya no hay remedio. Muchas veces es ahí cuando la notoria ayuda de Dios, es cuando las cosas, cuando ya han llegado a su extremo, es cuando Dios se manifiesta en poder en aquellos que confían en Él. Fue ahí, en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Tú te imaginas a Pedro? Él sabe que lo van a ejecutar. Él sabe que ya no hay salida, ya lo tienen. Está atado con cadenas, está custodiado y pronto para ser procesado y ejecutado. ¿Y qué hace Pedro? Durmiendo. Tranquilamente. Según la costumbre romana, cada una de las cadenas estaba unida a la muñeca de cada uno de los soldados, mientras los otros soldados del grupo vigilaban la puerta de la celda desde fuera. Esto significaba que se habían tomado todas las medidas necesarias para que ni el preso pudiese escapar, ni hombre alguno pudiese entrar a rescatarlo. Pero cuando los hombres se creen invencibles frente a Dios, Dios suele mostrarse invencible contra ellos. A pesar de la aparente imposibilidad de la liberación y la casi total probabilidad de que al día siguiente sufriera el mismo fin que Jacobo, y cuando Pedro estaba durmiendo fue que sucedió ahí el milagro. Alguien ha acusado a Pedro de dormilón, mientras que la iglesia oraba. Pero Pedro tenía sus buenas razones para dormir. Primero, él tenía la conciencia tranquila al saber que con su muerte había de glorificar a Dios, como Jesús se lo había dicho. Y segundo, cumplía lo que más tarde aconsejaría, cuando él dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos le creen a Dios? Echando toda vuestra ansiedad. En ese momento, hermanos, cuando estamos pasando la tribulación, la aflicción, allí es cuando de verdad debemos confiar en Dios, echando nuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. O sea que si estás pasando por alguna tribulación, no es porque a Dios se le escapó de las manos tu vida, no. Él tiene cuidado de ti, Él sabe lo que está haciendo. Tú debes de confiar en Él y de decirle: Señor, yo no entiendo, pero lo que sé que tú tienes cuidado de mí. De repente fue enviado un ángel para liberarle. En el versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, un ángel del Señor, le despertó diciendo, y una luz resplandeció en la cárcel. Y aquí que se presentó
un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Aquí me equivoqué, disculpen, hermano. Bueno, la cárcel era un lugar oscuro y era de noche, pero de ese modo Pedro podría ver claro su camino al exterior. Las puertas y los cerrojos, los guardias, las cadenas, le tenían alejado a Pedro de sus hermanos, pero no pudieron alejarle de Dios. Donde quiera que se haya cada hijo de Dios, hay una vía abierta hacia el cielo y nadie puede interrumpir la comunión con Dios. Si tú estás separado de aquellos que tú amas, de tus seres queridos, si tú te sientes solo, porque te han dado la espalda, hay uno que no te da la espalda, ese es Dios. Ese es Dios. Y siempre hay esa comunión con Dios, no importa dónde tú estés. Siempre tú puedes hablar con Dios, en cualquier lugar. Continúa diciendo, y tocando a Pedro en el costado, este ángel, un toque suave, lo suficiente para despertarle. Y le dijo el ángel, levántate pronto. ¿No? El ángel estaba haciendo su parte. Levántate, no creas que te voy a sacar cargando también, ¿va? No. Levántate. Tú también tienes que hacer tu parte. Y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, Dios le soltó las manos, y esto sin que nadie se diese cuenta, ni uno de los soldados a los que él estaba atado con las cadenas. Versículo 8, y le dijo el ángel, le ordenó, cíñete, átate las sandalias, porque tampoco te voy a ceñir yo, ni te voy a poner las sandalias. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y le dijo, sígueme. Él no sabía qué hacer, estaba durmiendo. ¿No? Se despertó, estaba soñoliento. El ángel le va dando las instrucciones. Todo era tan extraordinario que Pedro dudaba si era real lo que estaba sucediendo. Yo creo que Pedro tal vez pensaba que estaba soñando. Versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro ya había tenido visiones anteriores, la del lienzo, y era tan extraordinario esto que será realidad. ¿Será verdad lo que está pasando? ¿O es otra visión de Dios? Sale sano y salvo del peligro bajo la conducción de este ángel. En el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. O sea que no necesitó ni que nadie lo tocase con un dedo. Se abrió automáticamente. No era una puerta cualquiera, una puerta grande. ¿No? En aquel tiempo no había control remoto ni nada. Sin ser manejada por alguien, esa puerta se abrió. Es que cuando Dios decide librar a un hijo suyo de cualquier dificultad, aflicción, no hay obstáculos que puedan oponerse
a su acción omnipotente. Esta liberación de Pedro es una ilustración de nuestra redención por medio de Cristo, la cual es representada por ponerles efectivamente en libertad. Como en ocasiones lo cantamos, las cadenas de la muerte Él quitó. Ya no hay condenación. ¿Qué hay? Libertad. Libertad. Libertad de la muerte, libertad del pecado. ¿Por qué sigues atado entonces? Continúa diciendo en versículo 10: y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Cuando ya estuvieron en la calle, ¿no? El ángel se ausenta. Pedro se halla ahora en una calle conocida, fuera de peligro, del peligro de sus enemigos, de la vigilancia de los guardias. Sabía también dónde hallar a sus hermanos y no necesitaba guía ya. Ya de aquí él se las podía arreglar solas. No hay que esperar milagros cuando basta con usar los medios ordinarios. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo en el versículo 11: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. ¿Te imaginas todas las cosas que en tan poco tiempo le habían acontecido a Pedro? Y ahora, recién despertado de su profundo sueño, necesita ahora tiempo, no solo para saber que eso de su liberación era real, sino también cómo, quién, por qué y quiénes, de quiénes les había librado Dios. Él dice: y me ha librado de la mano de Herodes. O sea, de la ejecución prácticamente, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, su muerte, al igual que Jacobo. Me ha liberado. En el versículo 12, y habiendo considerado esto, o sea, después de reflexionar del tremendo peligro en que se había hallado, pensó en lo que tenía que hacer ahora. Y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no era salir huyendo por allá: ya no quiero saber nada del cristianismo porque puros problemas me ha traído. No. Él sabía a dónde tenía que ir. ¿Y a dónde fue? Con sus hermanos. Fue directamente con sus hermanos en la iglesia. Llegó a casa de María, la madre de Juan, continúa diciendo el versículo 12, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el sobrino de Bernabé, conforme a Colosenses 4:10, donde muchos estaban ahí reunidos orando. Se dice que muy probablemente en esa casa donde se reunían fue la misma del aposento alto donde Jesús tuvo la última cena. Y probablemente fue ahí el lugar, en ese aposento, donde descendió el Espíritu el día de Pentecostés. Ahí estaban reunidos orando. Y esto a una hora muy avanzada de la noche. Así que no hay tiempo para la oración. Estaban orando sin cesar. Quién sabe a qué horas habían comenzado, pero ellos seguían orando incesantemente, incansablemente, hasta estas horas de la noche. Y vemos cómo también la iglesia primitiva daba gran importancia a la oración conjunta.
la oración con la iglesia, con la congregación. Pedro llegó precisamente cuando todos estaban orando. Pero tuvo que esperar algún tiempo antes que le abriesen. Versículo 13. Llegó ni más ni menos que al servicio de oración a tiempo. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Este nombre, Rode, significa rosa. Esta era la hermana Rosa. Estaba ahí como portera en esa noche. Vemos una vez más en las escrituras cómo las mujeres toman un papel importante en la iglesia. Una mujer, ¿no?, en un tiempo peligroso, en un tiempo de persecución, en un tiempo donde aquellos que veían que eran cristianos los corrían la misma suerte muchas veces que Jacobo. Sin embargo, estaba ahí de portera en la puerta. Y no es de dudar que cuando tocaron o cuando hablaron, ella se asustó. Tal vez eran personas encubiertas de haber pensado que vienen a arrestarnos, a buscarnos. Me recuerdo aquel día que entró por esas puertas la persona, aquella que venía en estado de ebriedad, que se sentó aquí y que me dijo que sabía él más que yo. Y ahí estaba, el Señor se paró, se fue para allá y ahí andaba como en su casa y la hermana Marilú fue la que fue allá y bien valiente. Las mujeres a veces son más aventadas que los hombres. Pero bueno, esta mujer llamada Rosa, la hermana Rosa, estaba ahí. Y ella conocía la voz de Pedro. En versículo 14, la cual cuando reconoció la voz, dice, oh no, no hay peligro, es Pedro. De gozo, ¿no? En vez de dejarle entrar, ella no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿No? Cuando comunicó a los reunidos la noticia en el versículo 15, ellos le dijeron, hermana Rosa, usted está loca. Así literalmente dice, estás loca. Pero ella asegurando que así era, de verdad es Pedro, yo lo escuché, yo conozco su voz, es Pedro. Sí, sí es. Entonces ellos decían, es su ángel. Y es increíble cómo, mis amados hermanos aquí, cómo la puerta de la cárcel de hierro de la prisión se había abierto automáticamente, pero la puerta de la casa de María no se abrió milagrosamente. El versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, ¿no?, de la sorpresa y gritando de gozo. Versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, cómo le había sacado de la cárcel. Y mis amados hermanos, no cabe duda que inmediatamente ellos dieran
fervorosas gracias a Dios por haberle escuchado sus oraciones. Imagínense, ellos están orando incesantemente y Dios responde su oración. Y Pedro está ahí tocando a la puerta y ellos todavía siguen orando. Y se llenaron de gozo, que no es de dudar que ellos dieron gracias a Dios por esa liberación, por haber sido respondida sus oraciones. Dios contestó la oración de ellos y debemos de dar gracias cuando Dios contesta nuestras oraciones para bien. Pero hay veces que Dios no las va a contestar, las va a contestar, pero de otra manera que nosotros no nos esperamos. Y debemos de darle gracias a Dios también por eso. O sea, que nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo y en todo, como dice las Escrituras. Por todo y en todo. Así que después de Pedro contarles, les dijo, continúa diciendo el versículo 17, y dijo: haced saber esto a Jacobo. Pero este no es Jacobo, porque a Jacobo ya lamentablemente, tristemente, y que realmente no fue una tragedia lo que le pasó a Jacobo, porque lo único que le dieron fue el pase a la gloria para estar con su Señor. Pero este Jacobo es el hermano del Señor y pastor de la iglesia de Jerusalén. Este es otro Jacobo, hermano del Señor. Y no solamente que les avisase a Jacobo, que les hiciera saber, sino también a los hermanos, no solo para que supieran que había sido liberado, sino para que también dieran gracias a Dios por la maravillosa liberación que Dios le había dado al apóstol Pedro. No teniendo otra cosa que hacer ahí, Pedro continúa diciendo el versículo 17, salió y se fue a otro lugar. No se dice a dónde ni qué fue a hacer, simplemente se fue. Entonces, después de ahí, los siguientes versículos, vemos tristemente el horrible castigo que Herodes impuso a los inocentes soldados que habían custodiado a Pedro. Ellos simplemente estaban haciendo su trabajo. Era su trabajo cuidarlo, pero no se esperaban esto. Versículo 18. En los siguientes, en el versículo 18 dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. En el versículo 19 dice: mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle esto a Pedro, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Imaginas el enojo de Herodes como león, el que le han arrebatado a su presa? Tanto su enojo que no soportó quedarse ahí más en Judea, sino que después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, dice al final del versículo 19. Y a partir de ahí vemos ya el juicio a Herodes. Ahora era tiempo de rendir cuentas a Dios, así como todos daremos cuenta a Dios. Aún sabían que los cristianos también van a dar cuentas de sus obras, sean buenas o sean malas, ante el tribunal de Cristo, a dar cuenta de nuestro tiempo, de todo lo que Dios nos dio en la tierra para administrarnos, de nuestros hijos,
los maridos de nuestras familias. Pero aquí Herodes daría cuentas, no solo por la muerte de Jacobo, no solo por el encarcelamiento de Pedro, sino por todo lo que él había hecho. Pero más, su orgullo satánico fue el pecado que colmó la medida de sus pecados. Versículo 20 dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. ¿No? Ellos lo habían ofendido. Lo habían ofendido a Herodes. Pero hallando un truco para congraciarse de nuevo con él, los de Tiro y de Sidón, porque les convenía, claro, ellos vinieron de acuerdo ante él. ¿Y cuál fue el método? Fue el soborno, sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio, o sea, el territorio de Tiro y Sidón era abastecido por el del rey, porque dependían de los trigales de Galilea para su alimentación. Entonces ellos vienen y audazmente tratan de congraciarse de nuevo, porque les convenía. Y en el versículo 21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, o sea, tratando de impresionar, como que si las ropas fuesen la expresión del corazón. Pura arrogancia. Se dice que ese día estaba en toda su pompa, con sus vestidos adornados de plata, resplandecientes por los rayos del sol. Se sentó en el tribunal y les arengó. Iba a empezar a hablar. Y entonces Herodes, en el versículo 22, y dice que el pueblo aclamaba gritando, ok, vamos a recibir un favor del gobernante, no nos importa, lo vamos a aclamar, no importa lo que diga, cómo lo diga, vamos, como decíamos nosotros, vamos a hacerle la barba. Voz de Dios y no de hombre, le aclamaban. Voz de Dios y y no de hombre. Y Herodes, aceptando gustoso estas blasfemias, al no decir ni una sola palabra para declarar que no era Dios, que era solo un hombre, ¿no? Llevándose la gloria a él mismo. En el versículo 23, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. De gusanos. Lucas está interesado en dar concisamente la noticia para poner en relieve el rápido castigo y la rápida muerte. Una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa, una muerte rápida. El historiador judío Josefo, él dice que él se contentaba con la afirmación de la gente que se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable que se hizo tan violento que lo llevaron al palacio, donde murió luego de 5 días. De esa manera fue la muerte de este hombre que
no le dio la gloria a Dios. Toda la descripción de la muerte de Herodes pone de relieve la forma tan repugnante en que Dios puso fin a ese orgullo satánico de ese rey. Dios resiste a los soberbios. Y terminamos con un sorprendente contraste que Lucas agrega de la muerte de este tirano y lo que dice el versículo 24. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Al comienzo, Herodes aparece arrasando todo, arrestando, persiguiendo. Al final, él mismo es derribado y muere. El capítulo empieza con la muerte de Jacobo, Pedro encarcelado, Herodes triunfante, y cierra con Herodes muerto, comido por gusanos, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Tal es el poder de Dios para derrotar los planes humanos y establecer los suyos propios. Al final, su imperio fue destruido y su orgullo fue humillado. Y así sucede con todo aquel que se quiere levantar en lucha contra el Dios Todopoderoso. Y así es para todos aquellos que aún están en batalla con Dios. ¿De qué manera? Al no recibir el Evangelio, al no venir a los pies de Cristo. Él dijo, el que no es conmigo, es contra mí. ¿Qué está diciendo? Si tú no has creído, prácticamente eres mi enemigo. Sigue siendo mi enemigo, porque no ha sido reconciliado por la sangre, por el sacrificio que Cristo vino a efectuar. Sigues siendo enemigo de Dios, sigues en guerra con Dios, hasta que no vengas y te arrepientas y entregues tu vida a Él, creyendo. Es mejor, te lo aseguro, es mejor estar de parte de Dios, con Dios y no en contra de Dios. Así que aprendemos que como iglesia nosotros debemos ser una iglesia valiente con denuedo que proclama las verdades, el Evangelio, y que debemos incluso, si es necesario, sellar aquello que creemos con nuestra propia sangre. Había un mártir, ya voy cerrando, dice que este hombre tenía que llevar el Evangelio a una tribu de caníbales. ¿Sabían qué le iban a hacer si no creían? Se lo iban a comer. Y muchos lo persuadieron de que no fuera. Te van a comer. Y decía. Y él dijo, si muero, voy a ir a la tumba y me van a comer los gusanos. ¿Qué más da? Morir por la propagación del Evangelio y si me van a comer los caníbales, que me coman. De todos modos, me comerán los gusanos.
La iglesia debe ser valiente, de nuevo proclamar la verdad, y proclamar esa verdad, aunque tenga que sellarla con su propia sangre, entendiendo la soberanía de Dios, la protección de Dios, que Él dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que estemos con Él en gloria. Y la eficacia del avance del Evangelio, que no depende de nosotros, depende enteramente de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, instrumentos que debemos ser valientes y proclamar las verdades con denuedo, en certidumbre y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra.